Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por haber venido y gracias por dedicarnos un tiempo, ¿no?, para poder conversar y compartir los libros, la propuesta y más que todo, ¿no?, ese encuentro de cultura, de la cultura escrita que venimos trayendo desde Perú, desde la Amazonía, para poder, de esa manera difundir. Mi nombre es Gerardo Rodríguez, tengo prácticamente 39 años, soy de la generación más joven de escritores amazónicos y quizás el que más ha estado produciendo, ¿no?, dentro de mi generación, tanto en Perú, a nivel de Perú y a nivel de Amazonía. Es muy poco, digamos, producir tantos libros que tengan una sola cosmovisión y engloben más que todo la visión peruana y la visión amazónica. Mucho se ha escrito sobre el Perú, muchas generaciones han hablado sobre el Perú, y cuando tuve la oportunidad de poder conversar con escritores que yo más o menos admiraba, el caso de Miguel Gutiérrez, y cuando alguna vez le preguntaban también a Arguedas qué sabía de la Amazonía y él decía que no sabía absolutamente nada, Miguel Gutiérrez me dijo alguna vez de que a él le hubiese gustado escribir algo sobre la Amazonía, pero dichosamente él no conocía nada de la Amazonía. Y eso fue, los patios de San Marcos, ¿no?, cuando alguna vez por ahí andando y conversando con él, escuchaba, sabes, palabras, ¿no?, respecto a un proyecto novelesco que yo tenía y que ya lo he ejecutado y que Tierra Nueva lo ha publicado. Entonces creo que a partir de eso empecé a dar un vuelco de tuerca a todo esto, empecé a mirar hacia atrás y me había propuesto empezar con un libro para analizar qué cosa es lo que se había hecho hasta ahora, quiénes éramos los amazónicos desde el arte, quiénes éramos los amazónicos de la literatura, quiénes éramos los amazónicos desde la poesía, pero sobre todo, quiénes éramos los amazónicos en el mundo, quiénes somos, quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos de acá a 20 o 30 años más. Entonces el recorrido no ha sido fácil, porque la diáspora de los años 1900, desde Iquitos a París, a Londres, a Italia y por toda Europa, así era muy común. Teníamos barcos que nos conectaban directamente desde Lisboa, desde Liverpool a Iquitos. El amazónico tenía una conexión muy directa con Europa. Era más los vestidos y los perfumes que salían en París en 1912, al mes llegaban a Iquitos, más que a Lima. Las últimas modas, los grandes hijas de caucheros mandaban a coser sus vestidos acá en París, y la educación era parisina. Los iquiteños no teníamos nada de qué quejarnos en esas épocas porque había una bonanza del caucho. El caucho nos trajo esas bonanzas, pero además de eso, el caucho también trajo algo de la cual después de 100 años recién se volvió a tocar el tema: la masacre de los pueblos originarios, la masacre de los pueblos indígenas. Una masacre que incluso llevó a un juicio internacional al promotor o al autor de esto, ¿no?, que es Julio César Arana. Este juicio se realizó en 1912 en Londres, en la Cámara de los Comunes. Juicio que fue, digamos, interrumpido por la Primera Guerra Mundial. En Perú, no, ¿para qué decirles, no?, ni siquiera se le salpicó con una sola denuncia. Y el señor murió en Lima. Y ya sabemos, ¿no?, que hay una historia detrás de toda esa familia que ha perpetuado el apellido Arana, ¿no?, entre algunos hijos que se han muerto, otros familiares que negaban el apellido, y una familia muy tristemente que terminó entre algunos locos y terminando en la miseria. Entonces, todo esto también representa la Amazonía. Y cuando empecé a investigar y a hurgar en la propia historia del pueblo y de lo que representa la Amazonía, empecé a preguntarme, ¿no?, ¿quién es el amazónico? ¿Qué es el hombre amazónico? ¿Qué es el hombre amazónico para el amazónico? ¿Qué es el hombre amazónico para el peruano? ¿Y quién es el hombre amazónico para el mundo? Entonces no encontré mejor inicio que en la poesía. Y no encontré mejor inicio que en la poesía de uno de los poetas que en ese momento yo no lo conocía, solamente leía sus publicaciones y sabía que vivía aquí en París. Estoy al lado del señor Jorge Nájera, que es, para mí, lo digo en el libro, justamente ese libro que llama El sentir del fuego, es un estudio de la poesía amazónica desde querer conceptualizar qué es la poesía amazónica, quién es el hombre amazónico y por qué yo, como ya lo defino al hombre, ¿sí?, como resultado de todo un estudio que hago de los 5 poetas que están acá. Entonces, cuando yo me encontré a los 19 años
Jorge Nácar a través de su poesía. En ese momento lo había leído por una edición de la Católica. Empecé a entender por fin, o quizás era el inicio de un buen entendimiento, de que el hombre masónico justamente se representaba en ese libro que se llama Malas Maneras. Un libro de poesía, para mí, el inicio de una poesía directa, más allá de confesionaria, una poesía testimonial, una poesía donde no radica la voz de Jorge Nácar, sino donde radica la voz de un pueblo. Entonces, Jorge Nácar, a través de su poesía, lo que busca es dar inicio de una voz que en la Amazonía no se había dicho, que en la Amazonía no se había hablado, que solamente era el hombre blanco que hablaba desde diferentes otros lares, pero que Jorge Nácar, en su inventiva poética, decide darle voz al hombre amazónico. Pero no solamente es lo curioso de ese libro, por la cual yo puedo decir el primer gran libro artístico de la Amazonía, sino que también Jorge va reinventando nuevos métodos poéticos para que el lector pueda darse cuenta de que no solamente el sentir de esa poesía pasa por esa furia, esa cólera, esa rabia, esa nostalgia y esa melancolía, sino que también la figura de la poesía de Jorge representa en la arte amazónica el inicio de un proceso diferente, el inicio de una nueva propuesta, no de cantar entre pajaritos y bosques y esas cosas, sino que representa la propia sangre de un pueblo que se queda callado. Detrás de Jorge, otro libro me impacta en esos mismos tiempos, y es el libro de Percy Vilches, que se llama El andante de Yarinacocha. Libro que no lo ensayé, pero porque hay uno mejor, que luego hablaré de él, pero El andante de Yarinacocha vendría a ser, digamos, el segundo epílogo de una historia que estaba por contarse, que estaba por escribirse todavía desde la Amazonía, donde también el hombre amazónico representa un largo viaje por todo el cosmos, pero es la mirada desde adentro, y es por primera vez en la literatura peruana, un poco yendo más allá de José María Arguedas, el escritor peruano empieza a verse desde la sangre, empieza a verse desde adentro, empieza a verse, a hurgar su pasado a través de su espíritu, a través de su linaje. Entonces, la poesía amazónica se estaba construyendo a la par de otras poesías peruanas, de otra poesía peruana que se estaba haciendo, pero el gran valor que tiene la amazónica es a partir de ese hurgar de la propia sangre. Si José María Arguedas estaba hurgando entre una sociedad discriminatoria y una sociedad y una serranía que estaba reclamando un espacio en el territorio peruano, pues estos dos señores empezaban a escribir poesía hurgando desde la sangre, desde los orígenes, desde el cosmos, y Jorge desde la voz. A esa par se suman otros escritores más que componen el libro, que está Ana Varela, que hoy hace poco se ha ganado el Premio Nacional de Literatura en el género de poesía, Carlos Reyes Ramírez, que también ganó un copé por esos años de los 80, ¿no? Y bueno, aglutina, ¿no?, que todos estos poetas, digamos, por así decirlo, nacen, digamos, o tomaron un ejemplo, o cogieron pequeñas cosas de un gran poeta, que es César Calvo, de la cual también se ensaya, ¿no? César Calvo no lo llegué a conocer en persona, pero sí a través de su poesía he podido darme cuenta que la poesía de César Calvo no solamente abrió muchas puertas, sino también abrió posibilidades de hacer diferentes cosas. Y cuando empiezo a analizar los 4 poetas restantes, posterior a la generación de Calvo, empiezo a darme cuenta de que si Calvo no hubiese hecho la poesía que en ese momento estaba viva, ¿no?, quizás esta voz de la Amazonía hubiese tomado un poco más de tiempo, ¿no?, desarrollarse. Parece que Calvo acelera un poco este proceso, ¿no?, porque hay cosas en esta poesía que he podido darme cuenta en el estudio que hago, que tiene aspectos inconscientes, ¿no?, consciente o inconscientemente, de la poesía de Calvo. Entonces, por eso que justamente considero a Calvo dentro de este libro. Entonces, eso es lo que encuentro yo desde que empecé a escribir literatura en la Amazonía, y yo lo propuse en un momento, ¿no?, al editor: ¿por qué no sacar esto? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuándo vamos a definir por primera vez nuestra poesía, nuestras artes? ¿Cuándo va a ser el día que podamos decir, esta es la poesía amazónica?
no quizás despatriando a la poesía del territorio peruano, sino caracterizándole por primera vez a nuestra poesía, como Arguedas ha caracterizado a la novela peruana, a la narrativa serrana, o por como quieran decir, y a raíz de él nacieron otros grandes escritores que hablaron muy bien de la serranía, pero era por primera vez que se quería hacer algo de la poesía, ¿no? Entonces para mí es ser un lujo poder estar al lado de Jorge, que ahora que ya le conocí un par de años, para mí ha sido cada cosa, cada dicho por él ha sido algo fructífero. A Percy, que lo conozco mucho más tiempo, con quien hemos pasado hermosos momentos de literatura, hablando sobre libros. Y bueno, ¿no? Agradecer también al editor que hace posible todo esto, porque una editorial desde Iquitos, para mí era un sueño, siempre ha sido un sueño eso, porque publicar en Iquitos ha sido la tarea más difícil y más complicada. Y la labor que hace Jaime Vázquez Valcárcel publicando estos hermosos libros, ¿no? Es una labor titánica. Entonces, para terminar esta primera ronda, puedo decir que desde la Amazonía, hoy día se va a conocer cuál es el trabajo que se venía haciendo, cómo se definen las artes y cómo esta arte poética de estos poetas, ¿no? Viene sumando hacia el territorio peruano una nueva propuesta de ser poesía, una nueva propuesta de ver la Amazonía y más que todo, una nueva propuesta de entender al hombre amazónico. Muchísimas gracias.